El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia en el inicio de esta cuarta semana del tiempo de Pascua. Ya van 4 semanas ya celebrando este acontecimiento de gracia y salvación, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y seguimos verificando, ¿no?, que el fruto extraordinario, ¿no?, de esta Pascua es la gracia en sí. ¿De acuerdo? Cuando el Señor de alguna manera resucita de entre los muertos, nos abre el camino a la participación en la vida de Dios. La vida, la resurrección, en sí misma es la participación en la gracia del Espíritu de Dios, ¿no? Y es exactamente lo que guía y acompaña el desarrollo de la Iglesia paleocristiana, de la Iglesia apostólica, tal como lo estamos escuchando en los textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Venimos haciendo una lectura continuada de este libro, ¿no?, que es el Evangelio del Espíritu Santo, lo llamo yo, porque es donde percibimos la acción de la gracia en medio de la vida de la Iglesia, de una Iglesia frágil, débil, pero que se fía claramente de la participación, ¿no?, de eso que consideramos que es el alma de la Iglesia, ¿no?, que es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Concretamente hoy tenemos que reflexionar sobre 2 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10 y el capítulo 11. ¿De acuerdo? En el capítulo 10 está el acontecimiento, lo que pasa en Cesarea Marítima, en casa del centurión Cornelio, ¿de acuerdo? Y cuando se enteran en Jerusalén, sería el capítulo 11, cuando Pedro regresa y cuenta todo lo que ha acontecido, ¿de acuerdo? Como en el capítulo 10 se cuentan los acontecimientos y en el 11 Pedro hace referencia, por eso leemos el 11. Y el 10 lo dejamos ¿a qué? A que lo lea cada uno, evidentemente, ¿no? Tal como el Padre lo requiere, que vayamos al día en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál fue la situación? Nos habíamos quedado con la resurrección de Tabita, ¿no? ¿Recordáis? Fue la última lectura que hicimos la semana pasada. Tabita, Gacela, ¿no? Pues que Pedro llegó allí, a Jaffa, o Jope, como lo queramos decir, según la traducción y según el nombre del pueblo, y allí, pues, se había quedado en casa de un tal Simón el Curtidor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, él estaba allí en casa de Simón el Curtidor, ¿no?, y de repente a la hora 9, más o menos, salió a rezar. Y mientras rezaba, no, era la hora 6, perdón, a la hora 6, porque fue antes de comer. Por eso, claro, por eso la visión. Seguramente, ¿no? Tenía ya a la hora 6, la hora de... Y de repente, ¿no?, aparece una visión. Y en esa visión, ¿no?,
aparecen unos ángeles descolgando una especie como de lona, de lienzo, donde habían un montón de animales que eran considerados impuros para el pueblo judío. Y una voz del cielo le dice, bueno, habría jamón, que lo sepáis. Cuidado, que habría jamón. Y le dice la voz a Pedro, Pedro, mata y come. Mata y come. Mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, no. Yo de ninguna manera, durante toda mi vida he sido fiel a las tradiciones de Israel y nunca he mancillado mi cuerpo con esos alimentos impuros. Y el Señor le dice en algún momento, Pedro, ¿por qué llamas impuro lo que yo mismo he consagrado con mis propias manos, ¿no? De esa manera determinando algo que ya el Señor nos enseña en el Evangelio, no es impuro lo que entra al hombre, ¿no?, a través de la boca, sino lo que sale de su corazón. Algo muy sensato, pero que de algún modo hacía parte de la legislación judía, una legislación, ¿no?, que de algún modo estaba muy enmarcada dentro del ámbito de lo formal, muy enmarcada dentro de la necesidad, ¿no?, de establecer, ¿no?, un montón de leyes para asegurar de esa manera la participación y la comunión, ¿no?, con el misterio de Dios. Algo que para mí genera mucha más esclavitud que verdadera libertad interior. ¿De acuerdo? Eso había generado pues una escrupulosidad que hacía que en algún momento el pueblo viviera en medio de este planteamiento que podríamos denominar insensato. Es el Señor el que le otorga una enorme sabiduría, ¿no?, a la reflexión. No llames impuro lo que de algún modo el Señor mismo ha llamado puro, ¿no?, por sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Pedro no entendía, ¿no? Todavía lo del jamón no se había interiorizado, ¿no? Digo por jamón porque el cerdo era uno de los animales impuros, ¿no?, para el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Todavía. Así que ante esa circunstancia, de repente Pedro está en la reflexión de por qué ha pasado esto, qué es lo que me quiere decir el Señor a través de esta imagen, cuando de repente tocan la puerta de Simón el curtidor, porque había acontecido algo el día anterior a la hora nona, que fue la visión que tuvo Cornelio, un centurión que tenía aprecio y fama en medio de los israelitas porque era un hombre bondadoso, un hombre de Dios, en búsqueda, ¿de acuerdo? Pero era un pagano, un extranjero. Un centurión era un romano, ¿de acuerdo? Entonces de repente tiene una visión donde Dios le dice, mira, allí en Jaffa hay alguien que se llama Simón, está en casa de Simón el curtidor, a este Simón le llaman Pedro, tráelo porque tiene algo importante que decirte. Termina la visión, y claro, y él evidentemente después, ¿no?, pues eso fue a la hora nona, al día siguiente pues manda a los emisarios, que son los que llegan justo después de la visión de Pedro. ¿Me seguís? La historia. Muy bien. Entonces en esa circunstancia, en esa realidad, pues ellos le hacen la invitación a que venga, ¿no?, a casa del centurión. Ahí es donde en algún momento, ¿no?, pues Pedro, claro, entiende, claro, le están invitando, a que vaya, ¿no?, a Cesarea desde Jaffa para que se entreviste de alguna manera allí con el centurión Cornelio y que entre en la casa de un pagano y que participe, evidentemente, ya sabéis qué hora era, ¿no? Entonces tenía que participar de algún modo, ¿no?, de lo que le iban a ofrecer en ese momento, ¿no? Y es cuando en algún momento Pedro parece intuir lo que Dios pone en su corazón, ¿no? Parece que este pagano, de algún modo el Señor le está abriendo el corazón al mensaje del Evangelio. Cuando llega Pedro allí, evidentemente Pedro, ¿no?, pues hace un discurso, pues invita, ¿no?, en algún determinado momento a que ellos, ese discurso normalmente se llama un discurso querigmático, ¿no? El querigma significa el primer gran anuncio que se realiza a todas las personas que no conocen a Cristo, y es que Cristo ha muerto y ha resucitado por tu salvación, ¿de acuerdo? Para ello, pues de algún modo, ¿no?, pues ante esa noticia lo que se espera fundamentalmente es que tú abras el corazón y que aceptes esa invitación que te hace Dios a acoger la salvación que Él mismo te ofrece a través de su siervo Jesús, aquel que de algún modo está llamado, ¿no?, a cumplir con las expectativas, ¿no?, por parte de los judíos acerca de la venida del Mesías, Rey y Salvador, ¿de acuerdo? Al dar este discurso, de repente, ¿no?, todos los que estaban ahí, porque el centurión había llamado, pues evidentemente estaba con su familia,
familia, con sus personas más allegadas, ¿no? Cuando ellos escuchan esa buena noticia, abren su corazón, aceptan en la fe ese mensaje, claro, porque es, ya sabéis, ¿no?, que en el fondo la búsqueda del corazón del hombre es una búsqueda en la que de algún modo se quiere descansar en una verdad plena, que es la que se transmite, y cuando eso sucede, se repite lo que sucedió en Pentecostés en ese lugar. O sea, que bajó el Espíritu Santo y de repente, de algún modo, ¿no?, pues empezaron a alabar a Dios y a hablar en lenguas. En fin, se repite el gesto de Pentecostés en ese lugar. Y Pedro queda admirado. ¿Cómo puede pasar esto si estos son paganos? Lo cual quiere decir, ¿no?, lo cual quiere decir que estos han sido llamados a ser dignos de recibir esta gracia, de acogerla en lo profundo de su corazón. Entonces, ¿cómo no vamos de alguna manera a ofrecerles a ellos, pues, lo que de algún modo representa para nosotros nuestra adhesión de corazón a Cristo, que era el signo bautismal? ¿Y qué hace Pedro? Los bautiza a todos. Y se come el jamón. Bueno, es un decir, yo no tengo ni idea que comió ese día, por lo cual quiere decir que comparte, ¿no?, digamos, ese momento de comunión con estas personas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que llega a noticias de los judíos en Jerusalén, ¿de acuerdo? Llegan noticias de lo que ha acontecido en casa del centurión, y cuando Pedro llega allí a contar todo lo que ha pasado, que podríamos decir que es una bendición enorme, una gracia extraordinaria, había muchos judíos que ya se habían anexionado al cristianismo, o sea, que seguían a Cristo hasta ese momento todavía. Ya dentro de muy poco es cuando se va a hacer referencia que se empezaron a llamar cristianos en un lugar que es Antioquía de Siria, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, pero muchos judíos de Jerusalén se habían convertido a la nueva doctrina, pero todavía estaban arraigados en sus antiguas tradiciones. Entonces les parece algo escandaloso lo que ha acontecido en casa del centurión. Pedro, ¿cómo se te ocurrió comer jamón? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has podido romper con las tradiciones? Entonces ahí es donde hemos escuchado hoy el texto del capítulo 11, donde Pedro hace un resumen de todo el capítulo 10. ¿De acuerdo? Todo lo que ha acontecido lo hemos escuchado más o menos en el día de hoy, y la reflexión, ¿no?, que él hace, ¿no?, a través, ¿no?, de su apertura de corazón a lo que Dios le quiso mostrar a través de esa visión, de algún modo, ¿no?, que él de algún modo no podía, ¿no?, considerar, ¿no?, digamos, impuro lo que Dios mismo consagra y santifica, ¿no?, evidentemente a través, ¿no?, de esa imagen que él ve reflejada, ¿no?, a través no solamente de la alimentación en sí, sino de la participación en la comunión, ¿no?, con estas personas que estaban reunidas en casa del centurión Cornelio, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la reflexión hace que muchos de ellos, de esos judíos que estaban ahí, ¿no?, atados, esclavos a esas antiguas tradiciones, les permita entender algo que va a ser fundamental a la hora de comprender la obra de la salvación, ¿no?, y es la catolicidad, la universalidad, el hecho de que el mensaje del Evangelio se abre, ¿me explico? No se circunscribe, no se esclaviza, no se condiciona, sino que la fuerza de Dios se abre campo y siempre de algún modo manifiesta su gracia mientras se encuentre un corazón abierto. Por eso el mensaje del Evangelio no puede ser esto condicionado. No cabe la acepción de personas en la transmisión y en la comunicación de la buena noticia del Evangelio. Y esto es algo muy importante porque habla de una de las características fundamentales del anuncio y de la misión. ¿Cómo es? Es abierto y es universal. Abierto y universal. ¿De acuerdo? Abierto, universal. Tengo ahí en mi... O sea, como estamos con novedad, con nuevo Papa, yo ahí... en mi alegría papal, ¿no?, lo que decía el Papa en el discurso en la terraza esta del Vaticano, ¿no?,
le decía a la gente, porque hay que recordar algo que es fundamental para entender la misión en la vida de la iglesia. La iglesia tiene que ser como esta plaza, porque esta plaza tiene los brazos abiertos para acoger a todos los que en algún momento tienen necesidad de encontrarse con la salvación de Dios. Es fundamental, porque de nosotros depende, ¿no?, entender, ¿no?, a través, ¿no?, de esta palabra de Dios que hemos escuchado en el día de hoy, que no podemos cerrar y endurecer el corazón y pensar que todo esto es privilegio de unos pocos que se enteran realmente, ¿no?, de lo que Dios quiere transmitir y comunicar. Eso sería soberbio de nuestra parte, que fue lo que le pasaba al pueblo judío en sí, que se consideraban los únicos. No somos nosotros los que vamos a recibir la salvación, los otros no se enteran, y como no se enteran, pobrecicos míos, ¿no? Y que de alguna manera generaba en ellos un desprecio hacia todos los gentiles, hacia los que no eran extranjeros. ¿De acuerdo? ¿Qué os parece la actitud de los judíos? ¿Qué os parece esa actitud? Contraria a lo que quiere Dios. Contraria a lo que quiere Dios. ¿Qué más? ¿Qué me decís? Arrogante. Arrogante. ¿Qué más? Que actuamos así. ¿Ah? Que actuamos así. Elena dice, este ya sepa dónde va. Este nos va a decir que a veces tenemos ese tipo de actitudes nosotros también, ¿de acuerdo? Cuando en algún momento pensamos que somos más justos que otros a la hora de recibir y acoger la salvación. La salvación es un don, una gracia, no merecida por nadie, es un regalo en sí. Nosotros de algún modo debemos sentirnos, evidentemente, agradecidos enormemente por estar aquí y por haber acogido este anuncio en algún momento de nuestra vida, para estar aquí recibiendo y acogiendo esta gracia, ¿de acuerdo? Pero esa gracia el Señor quiere de algún modo hacerla llegar al corazón de todos los hijos de Dios. Sea cual sea su condición, sea cual sea su cultura, sea cual sea su realidad, o si no, no habría misión en la iglesia. ¿Me explico? Entonces, y claro, el Señor de algún modo nos compromete y nos ayuda a entender que entre más cerrados y obtusos seamos, más difícil va a ser que ese mensaje llegue al corazón de los hijos de Dios. Tenemos que tener un corazón amplio como Pedro. Y alguien me dirá, entonces, ¿podemos comer jamón, padre? Sebastián, pues claro. En fin, no. Lo cual quiere decir que evidentemente tenemos que mantener un corazón y una mente abierta, ¿de acuerdo? Una mente abierta para poder situarnos dentro de lo que podríamos considerar que es ese diálogo con esa búsqueda que hay a nuestro alrededor. Ya sabéis que esa búsqueda a nuestro alrededor a veces es una búsqueda equívoca. Yo tengo que aprender a reconocer esa búsqueda en todas las personas que en este momento son esclavos de los diferentes vicios, en quien en algún momento se resiste a creer. Hay una búsqueda, solo que está mal orientada, solo a través de la disposición del corazón de aquel que encarna el Evangelio en el dimensionamiento de un amor que no conoce límites, ¿me explico? Puede asumir, por tanto, esa responsabilidad tan grande de ser misión. ¿De acuerdo? Y de testimoniar, a través de la propia vida, la grandeza del amor de Cristo. Y para eso necesitamos ser abiertos. Ya os lo digo, el que tiene una mentalidad obtusa y cerrada, malvado. Yo honestamente lo que yo percibo es toxicidad, normalmente, en este tipo de actitudes. Toxicidad. Hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Hay que recordar eso que de alguna manera hoy se convierte en la enseñanza magistral de este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y eso es conforme a la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Porque ni el mismo Pedro lo entendía al principio. Ni los propios apóstoles, Ya sabéis que esto va a ser el desarrollo, como el primer principio teológico, que va a desarrollar la iglesia paleocristiana, la iglesia de los apóstoles, sobre todo y especialmente con los viajes apostólicos de Pablo, que los tendremos dentro de poco, y donde de algún modo seremos testigos de esto, de cómo de alguna manera la apertura del corazón a la fe
¿no? Y la acogida de esa noticia, ¿no? De abrazar de algún modo el mensaje de Cristo, hacía que muchos en algún momento recibieran el don del Espíritu Santo y que la Iglesia no tuviera que circunscribirse a las tradiciones de Israel y sobre todo a la tradición de la circuncisión, a la tradición de los alimentos impuros y muchas otras cosas que lo único que muestran es hasta dónde llega el corazón obtuso y cerrado. ¿Queda claro? Por eso, ¿cómo hay que entender el dimensionamiento de la plegaria y de la oración por nuestros hijos? Bueno, y por aquellos por los que rezamos. Sobre todo por los hijos, evidentemente, ¿no? ¿Cómo debe ser ese corazón, madres? Pues abierto. ¿Y es fácil? No. ¿Me explico? Generoso. ¿Ah? Abierto, generoso. Abierto y generoso, dispuesto a entender, dispuesto a aceptar, a esperar, muy bien, porque eso es propio de un corazón abierto. Cuando el corazón se cierra y el corazón se vuelve obtuso, ¿qué nos volvemos? Cansinos. Nos volvemos cansinos. Estamos ahí. Y claro, y eso crea el efecto totalmente contrario, ¿no? No hay, Esa expresión es extremeña. ¿Qué es Sí, no es extremeña. ¿Sí? Sí. Bueno, pues mira, fíjate tú. Y Extremadura yo creo que es la región que menos conozco de España, ¿eh? O sea, ¿me explico lo que quiero decir con esto? Entonces hay que pedirle al Señor esto: Señor, dame un corazón amplio para que la gracia vaya mucho más allá de mi entendimiento y de mi lógica, y que sea mi amor, el que de algún modo se convierta en misión. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Porque muchas veces no es una cuestión de argumentos, aunque también a veces, pero no es solo una cuestión de argumentos, es sobre todo una cuestión de gracia, y la gracia solo obra a través del corazón que ama, no a través de la lógica y la razón. La lógica y la razón son importantes porque sostienen esa tarea apostólica, sostienen esa misión, porque dan claridad, permiten que de algún modo no haya ambigüedad, ¿no? Pero es importante que de algún modo entendamos que lo que realmente llega al corazón de los demás es lo que sale de aquí. No del micrófono, lo que sale del corazón. ¿Me entendéis esto, no? Vamos a pedirle al Señor esa gracia, ¿no? Yo hoy pelea con el micrófono, pero vamos a pedirle al Señor esta gracia para que nos ayude, ¿no? Realmente, ¿no? A entender este maravilloso texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque esto es algo novedoso. Esto, os puedo asegurar que si esto nos pilla en el desarrollo de los acontecimientos, la gran mayoría estaríamos rasgando las vestiduras y criticando a Pedro por haber comido en casa del centurión. ¿Me explico? Ya lo digo yo, ¿eh? Así que vamos a pedirle esa gracia al Señor para que nos liberemos de un espíritu leguleyo, ¿no? Y alcancemos la gracia de tener, ¿no? Ese dimensionamiento, ¿no? Y de la grandeza, del amor sin límite, ¿no? Del amor que no pone condiciones. Es algo que sobrecoge muchísimo, sobre todo cuando lo leemos a la luz, ¿no? De este gran acontecimiento de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es precisamente, ¿no? Reflejo del amor de Cristo para con nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿y el colofón de esta idea? Pues el Evangelio de hoy, que es un eco del Evangelio de este domingo. Ya sabemos que este domingo fue el domingo del Buen Pastor, ¿no? Se ha hecho una reflexión profunda acerca de lo que significa que Cristo sea el pastor eterno de las almas y que nosotros seamos las ovejas de su rebaño, ¿de acuerdo? Hoy hay dos imágenes. La primera de ellas habla sobre la condición de pastor. El pastor no es el que transgrede, ¿no? el que se cuela, ¿no? En medio del rebaño, porque lo que pretende y quiere fundamentalmente es robarse a las ovejas, ¿no? No quiere su bien. Ya sabéis que aquí estamos haciendo referencia a quién es el ladrón en sí. El maligno, el demonio, es el ladrón que se quiere colar, ¿no? En medio del rebaño, ¿no? Para intentar de algún modo separar las ovejas del rebaño, porque ya sabe que si separo las ovejas del rebaño las hago completamente vulnerables, ¿no?
Quien protege realmente el rebaño es el pastor. Por eso el pastor las tiene reunidas ¿en dónde? En un redil. ¿Me explico? ¿Ese redil qué es para nosotros? La iglesia. La iglesia. Totalmente. La iglesia es el redil. Mientras de algún modo nosotros permanezcamos unidos en comunión en el redil, ¿no? Tenemos la garantía, ¿no?, de que el pastor de algún modo vela por nosotros y cuida a sus ovejas. Pero mientras de algún modo, ¿no?, pues nuestro espíritu cabresco deja introducir, ¿no?, dentro de sí mismo la resistencia, la crítica, la luz, pues eso nos va de alguna manera llevando, ¿no?, a ir escuchando, ¿no?, la voz de aquel que de algún modo nos engaña y quiere apartarnos del redil. Al final lo que consigue fundamentalmente es, digamos, lo que consigue fundamentalmente es la muerte de las ovejas, ¿de acuerdo? Pero el pastor quiere que las ovejas tengan vida y la tengan abundante. Es ahí donde queremos tener esa confianza. Además yo digo que esa confianza nace fundamentalmente del criterio del que hablábamos ahora, ¿no?, de la grandeza del amor de Cristo para con nosotros, ¿de acuerdo? Así que, pues, debemos de alguna manera aprender a escuchar la voz del pastor que conoce a sus ovejas, que las llama por su nombre, porque eso es lo propio del amor, lo propio de Dios, ¿de acuerdo?, que sabe perfectamente de qué es lo que tenemos necesidad, sabe perfectamente por dónde nos tiene que llevar, cuáles son los prados, ¿no?, que tenemos, de los cuales tenemos que alimentarnos, cuáles son las fuentes de las cuales tenemos que saciar nuestra sed, ¿vale? Así que hay que pedir que ese amor sea lo suficientemente contundente en lo profundo de nuestro ser para que aprendamos a ser ovejas de su rebaño, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar atentos a ver qué voz es la que estamos escuchando. Si es la de Cristo, la del buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, o si es la del ladrón, ¿no?, que intenta de algún modo robarse, ¿no?, nuestra atención para apartarnos del redil y hacernos vulnerables evidentemente a lo que pretende y quiere, que es precisamente la muerte de las ovejas. No es otra cosa, ¿eh? Así que por eso hay que estar. La otra imagen, ¿cuál es? Soy la puerta del redil. La puerta del redil, ¿en qué aspecto? En que solo a través de la puerta del redil las ovejas entran y salen, ¿no? O sea, en el sentido de que es a través, digamos, es, digamos, el medio a través del cual nosotros de algún modo tenemos esa vinculación y tenemos esa identidad, ¿no?, de ser ovejas del redil. Entonces, que Él sea la puerta también nos lleva a considerar algo que es importante para nosotros, y es evidentemente saber si de algún modo a través de Cristo es que de algún modo nosotros, ¿no?, digamos, participamos de esos bienes, ¿no?, acogemos, ¿no?, las gracias y las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestro corazón. Eso implica que con Cristo hay que tener una relación muy estrecha, muy íntima, ¿vale? Porque es la garantía, ¿no?, garantía absoluta de, digamos, de esa disposición que el Padre tiene hacia cada uno de nosotros para poder de algún modo, ¿no?, pues no solamente hacernos entender nuestra participación en este misterio de comunión que es la Iglesia, sino lo que decíamos en el día de ayer con el texto del Apocalipsis que leíamos, ¿no?, en la misa del domingo, y es el hecho de que de alguna manera ese redil no solamente es el redil entendido, ¿no?, temporalmente, sino es el redil entendido sobrenaturalmente, ¿no? Está hablando de lo que es la vida eterna, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pedir al Señor esa gracia, que seamos nosotros los primeros que escuchemos, ¿no?, la voz del pastor, y que a través de esa relación con Él podamos acceder a esos bienes eternos, a esa promesa, y que a través de esa disposición de nuestro corazón pidamos especialmente también por aquellos que no escuchan la voz del Señor, aquellos que se encuentran alejados, ¿no?, de su corazón, para que podamos al menos interceder, ¿no?, para que tengan este conocimiento, ¿no?, para que de algún modo se dejen interpelar por el inmenso amor que ha tenido el pastor eterno de las almas por cada uno de nosotros, y especialmente por los que se encuentran lejos. Yo le diría algo al pastor, ¿no?, eterno de las almas, respecto sobre todo el tema de los hijos y tal. Querido pastor eterno de las almas, ¿no?, al que yo espero seguir, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Querido pastor, tengo un hijo que es una cabra. Tengo un hijo, una hija que es una cabra. O sea, que está... Mira,
Yo te pido, ¿no?, que así como tú en algún momento en el Evangelio dijiste que el pastor bueno, el pastor que da la vida por sus ovejas, deja las 99 en el redil y va en búsqueda de la oveja perdida y la carga sobre sus hombros y la lleva nuevamente al redil, yo te pido, Señor, que confiando en tu misericordia, en tu compasión, a su tiempo y en su momento, ejerzas este amor de pastor hacia cada uno de nuestros hijos y que donde estén, me explico, donde estén, lejos, atrapados, esclavos, no sé, yo me imagino, yo pongo la imagen, o sea, una de estas ovejas que está ahí enredada en un precipicio, ¿no? Sí. Donde estén, Señor, vela solícitamente por aquellos por quienes tú has entregado la vida. Tú conoces el nombre de cada uno de ellos. El Padre te ha dado, ¿no?, esa gracia, ¿no?, de conocer a cada uno por su nombre. Señor, yo te pido que tengas esa compasión, esa misericordia y lleves nuestros hijos al redil. Una oración bonita, ¿no?, conforme a lo que el Evangelio nos ha transmitido en el día de hoy, que tengamos esa confianza, ¿no?, que el Señor de algún modo sí que tiene esos sentimientos de solicitud, ¿no?, hacia de alguna manera el sufrimiento de sus ovejas. Yo estoy convencido que basta un balido, ¿no?, pequeñito, balido es que se llama lo que, sí, creo que ayer balar, ¿no?, lo que dicen las ovejas, ¿no? Un balido pequeñito, ¿no?, pequeñito es suficiente para que el Señor se haga presente en la vida de aquellos que tienen necesidad de su amor y de su misericordia. Así que confianza en nuestro pastor eterno, ¿de acuerdo? Así que ánimo. Continuamos la celebración de la Eucaristía y le ofrecemos, ¿no?, nuestras súplicas confiadas al Señor en esta tarde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.